Steve, en tu pasaporte, ¿qué es lo que dice? ¿Qué nacionalidad figura? Americana. Los pasaportes americanos no ponen la religión del titular, pero supongo que lo que preguntas es sobre el judaísmo. ¿Eres judío convencido? ¿Se puede ser judío no practicante? Claro que se puede ser judío no practicante, pero nunca se puede dejar de ser judío según la tradición. ¿Qué es lo propio del ser judío? ¿O qué es un judío? Es lo que te preguntan más a menudo. Esa es la pregunta más apropiada. Sí, ¿conoces el cuento del judío a quien le preguntaron por qué los judíos siempre contestan con otra pregunta? ¿Y por qué no contestó él? Soy judío. Somos una nación. Somos un pueblo con una tradición de 5.000 años de historia, que creemos en un Dios supremo, sin extras ni triunviratos añadidos. Hay un solo Dios, y nosotros como pueblo hemos sido acosados y perseguidos durante los últimos 2.000 años. Son ya 3.000 años. Bueno, pero de todas formas, estamos hablando del inicio de la cristiandad. Sí, e incluso antes, hace 3.000 años. Desde la época de Titus de Roma, el hecho de ser judío hoy en día y haber sobrevivido a todo eso nos convierte en una nación poco corriente. Elie Wiesel es judío y vive en Nueva York. Había leído y admirado sus novelas y quise conocerle. Es una historia fantástica la del juicio final, ¿verdad? Sobre lo que te dirán allí en comparación con las demás criaturas, tú solo. Sí, no me preguntarán si soy Moisés. A Abraham le preguntarían si era Zusia. Piénselo. Dios decidió revelarse por primera y última vez en el Sinaí. Por primera y única vez iba a dirigirse a la raza humana. Y cualquiera hubiera esperado una conferencia sobre teología, por lo menos. Al fin y al cabo, es lo que domina. O sobre misticismo. Nos podría haber explicado el principio y el fin de todo. Nos podría haber explicado cómo creó el mundo, porque eso no aparece en las Escrituras. Pero en vez de eso, lo único que hizo fue darnos normas de relaciones humanas. No matarás, no mentirás, honrarás a tu padre. ¿Por qué lo hizo? Era tan sencillo. Pero esta es la lección. Dios sabe cuidar de sí mismo. Lo que tenía que dar a la humanidad era su dignidad. Los cristianos han creado belleza en la pintura y la escultura, y los musulmanes en el espacio y la arquitectura. ¿Dónde crean los judíos su belleza? En las palabras, siempre en las palabras. Yo creo que fundamentalmente el judaísmo, la civilización judía, la tradición judía, están llenas de belleza. No es tan solo un sistema moral, un conjunto de conceptos étnicos, una serie de acontecimientos históricos. No es tan solo una religión. Es también una forma estética y convincente de entender la vida llena de belleza. Y la belleza yace en las palabras. ¿Sabes? Me encanta la música. ¿A quién no? Y me encantan los cantos gregorianos. Si en algo me siento celoso del cristianismo, quiero que sepa que es por los cantos gregorianos. Bach, Beethoven y las maravillosas obras musicales. Entonces me digo a mí mismo, con la típica arrogancia judía, que quizás su música, sí, su música, no les pertenece en realidad. Es también mía, pero ustedes se la han apropiado. Norbert Breinin es uno de los 4 músicos judíos componentes del cuarteto de cuerda Amadeus.
Siempre me parece que cuando hablo o trabajo con judíos me encuentro en medio de una discusión. Pero ¿es que siempre me encuentro con judíos contestatarios o es que hay algo en los judíos que les hace provocar discusiones? Bueno, creo que en general los judíos saben discutir porque han sido educados para ello. El origen viene de las Sagradas Escrituras, siempre sujetas a diferentes interpretaciones que pueden llevar a discusiones en caso de diversidad de opiniones. No obstante, el objetivo es luchar por la verdad. ¿También aplicas esta idea a tu forma de interpretar la música? Totalmente, sí. Es así como interpretamos la música, como interpretamos la partitura, la forma en que todo el mundo interpreta la música. Pero en tu caso supongamos que se juntan 4 hombres con la misma pasión por las notas musicales que tienen enfrente. Ellos no discutirían si vale la pena tocar esas notas, sino cómo hacerlo. Es así, ¿no? Sí, claro. Entonces el paralelo religioso sería la existencia de la Torah. Existen esas palabras, esas marcas en el papel. Exacto. La discusión es acerca de lo que Dios quiso decir. Él habló, ¿pero qué quiso decir? Sí, exactamente. Es esto. No tiene por qué haber discusión alguna. Lo que quiero decir es que las intenciones de un compositor, al igual que el texto de la Biblia, son sacrosantos. Usted no se definiría como un judío ortodoxo. Usted ve Israel, la raza, o Israel, el grupo, como un grupo de sacerdotes. ¿Tengo razón? En nombre del resto del mundo. No les veo como sacerdotes. Les veo como instrumentos forzados al servicio de Dios. Elegidos, pero quizás sin haber querido ser elegidos. Elegidos. Creo que son elegidos. Toda la historia, tal y como se muestra ante nuestros ojos, confirma su condición de elegidos. De hecho, mi opinión es que vivimos un periodo, bueno, creo que estamos presenciando un milagro. Y tal milagro no es otra cosa que la continua supervivencia del pueblo de Israel. Un día un policía, cuando está haciendo su ronda habitual, ve a un joven yemenita sentado en lo alto de un naranjo, en medio de un naranjal, cogiendo naranjas de los árboles y comiéndoselas. Y el policía le grita: «Chaber, amigo, ¿no sabes que la Biblia dice no robarás?» Y el yemenita le mira desde arriba y dice: «¿Qué país tan maravilloso es Israel? Te sientas en lo alto de un árbol comiendo naranjas y escuchas citas de la Biblia». Cuando pienso en Jerusalén, pienso en luchas. Cristianos contra musulmanes, estos contra judíos y estos contra cristianos. No hay forma de que yo considere esta ciudad santa de la manera que se supone debo hacerlo, aunque reconozco que otros sí pueden. En nuestra tradición, por supuesto, este es el lugar más sagrado del mundo. Es el santuario de los santuarios. El ideal de todas las ciudades es Jerusalén, porque significa paz, la ciudad de la paz. Creo que conocí Jerusalén antes de conocer mi propia ciudad. Así que ya vivía en Jerusalén antes de ir allí. Cuando llegué allí por primera vez tuve la sensación de haber estado allí antes tantas veces. A la inversa, cada vez que voy me parece que es la primera vez. Es un sitio único en el mundo.
Cuando estuve en Jerusalén me hice amigo del Dr. Pinchas Pelly, su mujer y su familia. Pertenece a la 6ª generación de nativos de Jerusalén y a la 6ª generación de rabinos. Quería que fuera a ver el muro, la única muralla que permanece del segundo templo judío, destruido por los romanos hace casi 2000 años. Cuando andas por las calles de Jerusalén y llegas al muro, sientes que sigues las huellas de profetas y reyes y rabinos. Pero creo que normalmente se ve el muro como un recordatorio, una advertencia. Esas piedras probablemente han escuchado más lamentaciones, oraciones, esperanzas y aspiraciones judías que ningún otro ser animado o inanimado. Los sentimientos, las emociones, las esperanzas que fueron tejidas alrededor de esas piedras son ciertamente sagradas. Los acontecimientos son sagrados en el judaísmo. Pero si no se comparte la historia, no se pueden apreciar los sentimientos. Así que, ¿por dónde se empieza? Lo que yo buscaba era un abecedario del judaísmo. Sabe, hay un viejo refrán judío que dice: donde quiera que haya dos judíos se encontrarán tres opiniones. Por tanto, usted encontrará muchas opiniones sobre lo que es el judaísmo. Le puedo dar la mía. El judaísmo es un sistema de comunicación. El hombre se encuentra solo en un mundo caótico. Cuando llegamos al mundo no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Y el judaísmo viene a darnos una orientación hacia una forma libre de comunicación. Lo primero es la Torah, la enseñanza. Ahí uno se encuentra con la revelación. Dios que busca al hombre para decirle lo que debe hacer. Esto nos viene desde arriba. Luego viene la respuesta del hombre. No es suficiente que el hombre se siente pasivamente y reciba instrucciones. El hombre no tiene por qué comportarse como un soldado pruso. Sí, señor, sí, señor. Así no debe ser. Tenemos que responder. Nuestra respuesta se expresa a través de la adoración. Esta es otra forma de comunicación, desde abajo hacia arriba. Estas dos formas son verticales, pero resultan en una conexión horizontal. Las dos no tendrían sentido si no hubiera comunicación entre los hombres. Esto significa amor y cariño. Bajo mi punto de vista, el judaísmo es un sistema de comunicación que me permite comunicarme con el mundo trascendental, con el que me rodea, con mis congéneres, y me enseña cómo llevar mi vida. Pinchas Pelly es un fariseo moderno, un descendiente de aquellos a los que los evangelios cristianos tanto critican, tan preocupados por cosas sin importancia. A un judío se le exige rezar 3 veces al día. La naturaleza cambia, la creación cambia 3 veces al día. Según los rabinos es al alba, al mediodía y por la noche cuando la naturaleza se muestra claramente al hombre. Para rezar por la mañana también se tienen que hacer acciones simbólicas que proporcionan un sentido completo a las palabras. Lo primero que hay que hacer es envolverse en un taler, un chal de oración, que es un trozo cuadrado de tela con flecos en las 4 esquinas. Somos un pueblo que tenemos una alianza con Dios. Los flecos nos recuerdan esa alianza. Normalmente han de tener una raya azul como recuerdo de los cielos azules que simbolizan las aspiraciones más altas del hombre. En la caja hay 4 compartimientos. Cada uno de ellos tiene un pergamino en el que se escribe un pasaje de la Biblia. Estos pasajes incluyen al número 1. Dios es uno. Esta es la base de la fe judía. El segundo pergamino contiene el hecho de que el hombre es libre, el éxodo, la salida de la esclavitud. El tercero declara que la más alta aspiración del hombre debe ser servir a Dios. El 4º capítulo dice que el hombre pertenece a un pueblo, a un grupo, a un país donde el acto del servicio a Dios puede ser cumplido. Este es otro recordatorio que se ata al brazo, paralelo al corazón.
El corazón es el centro de los deseos y nosotros mostramos que somos un pueblo libre, pero también estamos atados, con restricciones en nuestros deseos y en nuestras acciones. La mano simboliza la acción. La correa se enrolla en el brazo 7 veces, simbolizando los 7 días de la semana, los 7 días de la creación. Y otro tefilén, el tefilén Ser Roch, que puesto en la cabeza nos enseña que nuestros logros intelectuales también son limitados. Entonces la correa baja hacia la palma de la mano y se enrolla en el dedo 3 veces. Y cada vez que se enrolla se recita un verso del libro de Isaías. Yo te desposo para siempre. Te desposo con honradez, justicia, amor y compasión. Te desposo en fidelidad y amarás al Señor. Entonces se siente que entre el dedo, la mano y el brazo se encuentra el nombre de Dios, la expresión de amor entre el hombre y Dios, y la expresión de reverencia y disciplina. Estos son los 3 elementos que componen el tefilén. Cuesta mucho tener las intenciones correctas y contar el número exacto de vueltas de la correa en la mano. Pero con el tiempo se convierte en un hábito, igual que al aprender a conducir todo parece muy extraño al principio. Después uno simplemente se monta en el coche y se mueve. Lo mismo pasa con el brazo. Si le pregunto con los ojos vendados dónde se encuentra, puede que usted me diga que en una subasta o en una central de teléfonos hebrea. En realidad usted está presenciando la oración matinal en una yeshiva, un seminario. Este en particular se ha trasladado aquí desde Nueva York y muchos de los alumnos son americanos. No rezamos para oírnos a nosotros mismos, sino para estar más atentos, ser más receptivos. Los judíos se convirtieron en un pueblo elegido porque respondieron. Probablemente todos escucharon la llamada de Dios, pero Abraham fue el primero en decir, aquí estoy. En un momento del servicio se hace una lectura sacada de los 5 libros de Moisés, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En su conjunto se les denomina la Torá y se guarda en un lugar llamado el Arca. El rabino dice que la Torá es una carta escrita a cada judío por su Padre en el cielo. La imagen más cercana que uno puede conseguir de Dios es su palabra, su carta, la carta que Él nos envió. A Él no le podemos ver, pero podemos ver su Torá. Y esa es la razón por la que en algunas ocasiones el gozo que nos proporciona la danza y los besos puede hacer parecer este acontecimiento como algo loco para quien no lo conoce. Pero si alguien siente que esta es una carta de su padre, de quien ha estado separado y desconectado durante muchos meses, se entiende que sea un acontecimiento tan importante. Los pergaminos de la Torá siempre son escritos a mano por un escriba. Un hombre puede tardar 1 año o más en copiar un solo rollo.
Durante todo el tiempo que estuve en Jerusalén, e incluso antes de llegar allí, tuve un conflicto psicológico con la idea de la alianza, de este acuerdo especial entre Dios y los judíos. Tengo entendido que los judíos aseguran que hubo un contrato suscrito por Dios y ellos mismos llamado la alianza. Correcto. ¿Lo he entendido bien? Totalmente correcto. ¿Y fue suscrito por Dios y ellos cuándo? Bueno, en un principio con Abraham y después fue confirmado de nuevo y ampliado durante el Éxodo y en el Sinaí cuando se entregó la ley. ¿Eso de la ley es que Dios, según la Biblia, habló a alguien con palabras? Bueno, ese es un punto muy polémico. Nadie sabe realmente lo que dijo. Algunos piensan que habló, otros piensan que de alguna manera simplemente inspiró a Moisés, y otros dijeron que él entregó a Moisés una tabla en vez de hablar, y lo demás fue el resultado de la inspiración de Moisés. No lo sabemos. Pero tomando cualquiera de estas hipótesis, está claro que a partir de esta confrontación surgió una especie de ley. Sí, la Torah. Quizá estaría mejor traducido como enseñanza y no como ley. Mi profesor en aquella ocasión fue Steve Katz. Es un catedrático asociado de religión en Dartmouth College, New Hampshire. Nosotros sentimos que Dios sabe lo que hace. Sus modos de actuar no son como los nuestros, como dice en la Biblia, y es difícil para nosotros señalar lo que significa exactamente, pero creemos que significa algo. El judaísmo nos enseña que la palabra de Dios es algo que cada uno tiene que buscar por sí mismo. Nadie te lo puede decir. Abriendo este o ese libro encontrarás todas las respuestas, pero los comentarios y la traducción a la vida real de la palabra de Dios no son claros en absoluto. Si alguien no me hubiera enseñado un versículo del libro del Génesis, habría abandonado Israel sin saber que la palabra Israel tiene un significado en su raíz. Significa algo como aquel que lucha con Dios y los hombres y gana. No aquel que deja a Dios que le pise, ni tampoco aquel para quien su Dios es un auténtico extraño, sino aquel que lucha con Dios y los hombres y gana. Y aquí, ante mí, me encuentro con el registro de la lucha, el Talmud. Montones y montones de discusiones a través de los siglos, pero no sobre si Dios habló o no, eso se da por hecho. Los libros de Moisés lo aseguran, sino sobre lo que realmente quiso decir. Examinar una página del Talmud es como examinar el corte transversal de un árbol, muy viejo en el núcleo, rizado por las discusiones, algunas de hace 2000 años, otras más recientes. Y todavía hay sitio para más crecimiento. El estudio en un yeshiva se hace en voz alta y en parejas. Si una persona estudia sola, puede que a veces se confunda. Pero si estudia la Torah, el Talmud, sus obligaciones y actos religiosos, todo al mismo tiempo, significa un esfuerzo intelectual. ¿Entonces estaría mal ver el Talmud como una enciclopedia con respuestas preparadas? Es una auténtica enciclopedia. Tiene sabiduría enciclopédica, pero no está estructurada de la misma forma que las enciclopedias normales, por orden alfabético. Es como un océano con olas, nunca sabes la que se te va a venir encima. Se nada en ello, no se estudia, se nada en ello. ¿Lleva la discusión en algún momento al orgullo? ¿Se sienten orgullosos de sí mismos por descubrir algo original? Ocurre a veces, pero la verdad no es lo que se supone que es. Hay un ejemplo clásico. Se menciona en el mismo Talmud. Hay dos personas que discuten sobre algo. Cuando uno se queda estancado, el otro dice, ok, según tu opinión, esta debería ser tu respuesta. Y después de dar la respuesta, continúa diciendo que esa respuesta no es la verdadera. Ahí te tengo. La idea es, averigüemos la auténtica verdad.
Israel es el nombre que se le dio a Jacob durante su lucha con Dios. Israel es el nombre del pueblo que ha mantenido esa lucha. Desde 1948, Israel es el nombre de un Estado secular. Una de las partes más difíciles de este estudio ha sido la de establecer si cuando un judío habla sobre Israel, sabe realmente lo que significa. La existencia de Israel ha supuesto la mayor oportunidad dada al judaísmo en los tiempos modernos. Ha abierto nuevos horizontes no solo a los judíos, sino que también significa un mensaje nuevo del judaísmo lanzado al resto del mundo, como la Biblia que vino de Sion y de Jerusalén hace 3000 años. Puede que haya una nueva Biblia en la edificación de Israel, en la misma vida que Israel está creando. Puede que haya un nuevo mensaje de esperanza para el mundo, y también puede que signifique el final de todo. A veces nos preguntamos, ¿es que el judaísmo solo significa ir a Tierra Santa para morir allí? Esperamos que no. Se hable o no se hable de ello, en cualquier conversación con un judío subyace el Holocausto. El hecho de que entre 1939 y 1945 6 millones de judíos fueron exterminados. Hay un cartel en la pared del Museo del Holocausto en Jerusalén que dice: para los condenados no hubo juez a quien apelar para una compensación de la injusticia. No hay ningún gobierno a quien poder dirigirse para pedir protección o castigo para los asesinos. No hay vecinos a los que se pueda llamar pidiendo refugio. Elie Wiesel nació en el barrio judío de una pequeña ciudad de lo que ahora es el norte de Rumania. Cuando tenía 16 años fue llevado a los campos de concentración nazis, Birkenau, Auschwitz, Buna y Buchenwald. Es el único superviviente de su familia. 30 o más años después de eso, ¿tiene usted la mente más clara o ha llegado a algún tipo de conclusión? No. Cuanto más leo sobre eso, más recuerdo. Y cuanto más estudio los documentos de esa época, menos entiendo. Porque este acontecimiento, al que veo como el mayor de la historia, y que tan solo puede ser comparable a la revelación en el Sinaí, pudo en verdad haber sido editado. Con un gesto de alguna nación, con una declaración de cualquier líder de los años 30, un gesto de Francia, un grito de Roosevelt, un acto de enfado, de disgusto, de culpabilidad. Millones de judíos podrían haberse salvado. ¿Y por qué una cosa como esa no debería haber pasado? ¿Y por qué sí? ¿Por qué una comunidad de hombres debe ser destruida por otros hombres? ¿Por qué se masacró a 1 millón de niños? Lo que se siente al leer o ver películas sobre ello es como ver gente hipnotizada. No luchan en absoluto, parecen muy extrañados. Esa mirada sumisa en sus caras, ¿recuerdas si era así? Sí. Creo que fue un encuentro. Un encuentro con lo absoluto. Las víctimas fueron víctimas perfectas. Los asesinos, asesinos perfectos. Y lo que conocieron entonces, lo que los niños judíos conocieron cuando fueron a sus tumbas, nadie lo sabrá nunca.
Se convirtieron en inmortales, parecían dioses, conocían la verdad. Y quizás ese es el porqué de que sus caras parezcan tan cercanas al dolor. Pero cuando se mira a sus padres y a sus abuelos en las fotos, es otra cosa. Creo que es cuestión de pena. Sienten pena por el mundo. Sienten lástima por los supervivientes. Vosotros nos vais a sobrevivir. Y el mundo donde vais a vivir, bueno, mala suerte. Esto es, no sé, bueno, ¿cómo considera usted a un hombre, a un grupo de gente que hacen cosas como esas? ¿Cómo, gracias a su experiencia, los considera? ¿Dejan de ser hombres? ¿Se refiere a las víctimas o a los asesinos? A los asesinos. No entiendo a los asesinos, nunca he podido. Esa es la razón por la cual en mis novelas nunca les puedo introducir en la acción. No puedo decir yo hablando de un asesino, no puedo identificarme con él, pero a pesar de todo eran humanos. Recuerdo el juicio de Eichmann. Vi a Eichmann y era humano. Recuerdo a Mengele y era humano. Todos eran Bold, hechos como nosotros. Todos eran educados. La mayoría de los componentes del comando Eisenstadt eran licenciados universitarios y provenían de las familias aristocráticas de la nobleza. Tenían la partícula von en sus apellidos. No lo sé. Pero una cosa que puede hacerle daño es que no entiendo a las víctimas y no entiendo a los asesinos. Pero debo decir que las víctimas son mi problema, los asesinos no. Los asesinos eran cristianos. Es verdad que no todas las víctimas eran judíos, pero todos los judíos eran víctimas. Y todos los asesinos eran cristianos. Entonces, ¿fue la cristiandad que hay en ellos lo que les convirtió en asesinos? Espero que no. Pero el hecho es que no se convirtieron en asesinos aislados. Forman parte de un crecimiento desmedido, son el resultado del año 1800, de una determinada civilización, de una determinada tradición, de una determinada enseñanza-odio. Y se convirtieron en el ejemplo. El vivo ejemplo de lo que le ocurre a la gente cuando aprende a odiar. Y ese es un problema de los cristianos. ¿Puede ser visto como una terrible perversión de un malentendido de una frase como el pueblo elegido? O sea, el pueblo elegido. ¿Ellos fueron elegidos para matar y nosotros fuimos elegidos para morir? Quizás, pero de nuevo ese es su problema, no el mío. ¿Puede esta experiencia de los campos llevarle a pensar que Dios, de la forma en que usted le conocía, era alguien de quien no quería saber nada y seguir siendo judío? Sí. Sí, la protesta viene de dentro. ¿Qué quiero decir con eso realmente? Que un judío crea en Dios es bueno. Que un judío proteste contra Dios también es bueno. Pero decir sencillamente ignora a Dios, eso no es bueno. Rabia sí, protesta sí, afirmación sí, pero indiferencia hacia Dios no. Se puede ser judío con Dios, se puede ser judío contra Dios, pero no sin Dios. ¿Le importaría contarme la historia de los rabinos y el voto contra Dios? Bueno, la historia es sencilla. Durante la guerra, en uno de los campos, una noche, 3 judíos, que antes de la guerra eran cabezas de academias, hombres sabios, cultos, y todos se sabían el Talmud de memoria, decidieron que había llegado el momento de hacer algo, procesar a Dios. Y convocaron un juicio. En aquel momento yo era muy joven, pero recuerdo estar allí.
Se sentaron en la cama una noche y el juicio comenzó. El juicio a Dios con todos los argumentos a favor y en contra. Duró un par de días. Fue muy serio y muy dramático. Había una cierta gravedad, una cierta solemnidad en cada palabra pronunciada, porque sabían que cualquier cosa que dijeran tendría un impacto. Cualquier cosa que dijeran sería escuchada, retumbaría. Y recuerdo que después de muchos días el veredicto llegó y el veredicto fue culpable. Pero entonces el presidente del tribunal simplemente dijo: vayamos a rezar. Me gustaría escribir una historia sobre eso algún día o una obra de teatro y lo haré. Pero allí introduciré un personaje nuevo. Introduciré un personaje que defienda a Dios. El único que se ponga de parte de Dios. El único que diga que los métodos de Dios están justificados, incluso en Auschwitz. Y diría que el personaje es Satanás. ¿Satanás? Sí. ¿Cree usted que se puede decir que hay algo en la forma de vida judía o en su religión que pueda haber provocado esa acción diabólica? Por nuestra mera existencia, por ser testigos en este mundo de la posibilidad de que el mal puede ser conquistado, que el mal debe de ser combatido. Esto quizá cree en las fuerzas del mal un antagonismo instintivo hacia los judíos. De hecho, un poeta israelí escribió un poema justo después del Holocausto que se hizo bastante famoso. Volviéndose hacia Dios le dijo: Dios, ¿por qué no eliges a otro pueblo durante un rato? Estamos hartos de ser los elegidos para ser masacrados, de ser los elegidos como primer objetivo de todos los planes diabólicos. No queremos más. ¿Qué le diría usted a un judío serio que dice: mire, ya he sufrido suficiente con este Dios, quiero integrarme con todos los demás, convertirme en alguien que no destaque? ¿Qué le diría usted? No lo culparía, pero sentiría lástima por él. ¿Lo sentiría por él? Exacto, lo sentiría por él, no hay nada que culpar, sentiría pena por él. No creo en el concepto fácil de que el sufrimiento ennoblece. No lo sé, pero me gustaría buscar otras formas de ennoblecimiento sin sufrimiento. Muy bien, lleguemos a un acuerdo. Yo dejaré de ser cristiano y usted dejará de ser judío. Y yo le cuidaré, pensaré bien de usted, disfrutaré de su compañía y le protegeré, etcétera. ¿Lo aceptaría? En absoluto. No dejaré de ser judío porque si hago eso dejo de ser. Lo que quiero decir es que ¿usted cree que yo puedo decidir que 3.500 años de historia acaben conmigo? ¿Tengo en verdad esa fuerza? ¿Tengo el derecho de decir basta? Y que David, Abraham, Moisés, Isaías y Jeremías y todos los miles y miles de mártires y sabios y profesores y profetas tienen todos que terminar conmigo? No pararía nunca. ¿Y dónde colocan en su esquema a aquellos de nosotros que no pertenecen a su tradición, pero que pueden ser gente seria y dedicada? Hay un número limitado de mitzvah o normas que se exigen a todos los seres humanos. Están enumeradas en el Talmud, su número es 7. Hay exactamente 7 requisitos para que a alguien se le considere un gentil recto, que compartirá el mundo venidero, cualquiera que sea el significado de esa expresión. No estoy totalmente contento porque no quiero, si el mandamiento es algo tan digno de respetar, no quiero que se me confine a respetar tan solo 7, quiero todos los demás. Bueno, las puertas siempre están abiertas y yo le daría la bienvenida si quisiera venir, si quisiera incorporarse. «18 minutos antes de la puesta de sol, un viernes, se baja lo que el rabino Peli describe como el telón de acero que divide a los judíos practicantes y no practicantes en Israel y por supuesto a judíos y gentiles en todo el mundo. Entran en Shabbat, el sábado, y allí permanecerán hasta 1 hora después de la puesta de sol del sábado. Mientras que otros pueblos construyen santuarios en el espacio, tremendas construcciones, edificios, el pueblo judío construye su santuario en el tiempo. Con la llegada del viernes, los judíos entran en este templo, en este santuario, para estar con ellos mismos, con sus almas. De hecho, los rabinos dicen que tan pronto como empieza el Sabbat, cada persona recibe un alma adicional. Y este alma adicional permanece con cada uno durante 24 horas hasta el crepúsculo del día siguiente, cuando les abandona.
En el momento de encender las velas, el Sabbat comienza. Hay una vela encendida por cada miembro de la familia. El encendido de las velas es un mitzvah, un mandamiento. Es un momento de oración personal, y cuando se observa este momento con la madre de pie, enfrente de las velas encendidas, es un momento en el que se siente santidad a su alrededor. Hay un sentimiento sagrado. Ningún judío ortodoxo permitiría que se filmara una comida sabática porque significaría trabajo. No obstante, la familia Peli siempre me invitó y cuidó de mí cada viernes de mi estancia en Jerusalén. Esta es la reconstrucción de un Sabbat en un martes. Empieza con "y Dios vio que el mundo era bueno" en el sexto día, y después se sigue con la creación del Sabbat. ברוך אתה השם מקדש השבת. ברכה, כן? Antes de la bendición del pan, o más bien de la bendición a Dios por habernos dado pan, uno se lava las manos. Eso se hace antes de cada comida. Tenemos las manos limpias. Usted recita un verso de los Salmos: yo lavaré mis manos y entraré limpio para pronunciar el nombre de Dios. Entonces usted se acerca a las 2 hogazas de pan durante el Sabbat. Hay un tipo especial de pan denominado salam. En realidad proviene del pan expuesto en el Santo Templo. Y cuando uno come el pan o hace cualquier otra cosa, tiene que darse cuenta de que las cosas no aparecen por sí solas. Tiene que descubrir el sentido de estas maravillas. ¿Cómo llegó este pan a mi mesa? Primero estaba la tierra, luego vino la lluvia, el trabajo de un granjero, más tarde el panadero. Hay muchas personas que han hecho que este trozo de pan llegue a esta mesa, y eso es algo que hay que agradecer, algo por lo que hay que bendecir a Dios. ¿Me podría explicar, como si fuera un extraño llegado a su puerta, por qué llevo este sombrero? Lo llevamos todos nosotros, y la razón es porque nos recuerda que tenemos que tener reverencia ante el cielo. Mire usted, cuando una persona camina con la cabeza descubierta bajo el cielo, es como no tomárselo en serio. Cuando se pone el sombrero es como un recuerdo de esa reverencia. Una de las cosas que el judaísmo nos enseña es la conciencia constante de que siempre se camina sobre tierra santa. No solo se pisa tierra sagrada cuando se entra en el templo. Donde quiera que una persona camine en su vida, siempre pisará tierra santa. Es un recuerdo constante. ¿Ha tenido que saltarse las normas para permitirme asistir a esta comida? Verá, yo soy un gentil. ¿Ha oído usted eso, verdad? ¿Qué cosas se oyen? Nunca lo habría sospechado. Normalmente invitamos amigos a la cena del viernes. Algunos de ellos son judíos. Eso también es verdad, pero sí escuchó al principio que empezamos invitando a los ángeles, y dará usted cuenta de que incluso invitamos a seres que no son humanos. Usted ha visto que el Sabbat todo el mundo se sienta en la misma mesa real, ricos y pobres. El Sabbat representa el mundo venidero, representa paz, representa igualdad. Si usted se ha dado cuenta, el cuchillo de cortar el pan tiene grabado Sabbat Kodis, que significa Santo Sabís, Santo Sabbat. Y este cuchillo es una navaja, está cerrada. Solo la abrimos para cortar el salá. Este pan especial se llama salá. ¿Y por qué lo tienen solo un día? Lo tenemos solo un día porque durante el Sabbat se supone que no tiene que haber ningún tipo de armas sobre la mesa. Sabbat es paz, el día de la paz. Sabbat Shalom es el saludo del día. Así que se corta el pan y una vez cortado se cierra la navaja, y así ya no hay armas sobre la mesa. No hay más cuchillos en la mesa. ¿Y qué es Sabbat? Sabbat es el día de la semana en que ustedes no trabajan. ¿Podría explicar la frase "no trabajarás" de forma positiva? Yo trato de cumplir con todas las así llamadas restricciones del Sabbat. Yo creo que introducirse en estas restricciones libera a las personas. Por ejemplo, nosotros no contestamos el teléfono ni conducimos durante el Sabbat.
Verá usted, en estos tiempos modernos nos hemos convertido en esclavos de esas invenciones tan maravillosas. Usted sabe que cuando suena el teléfono, aunque se esté en medio de una conversación con su mujer o con sus hijos, siempre se corre a contestar. Entonces hay como una especie de nudnik. ¿Qué es nudnik? Un nudnik es un pesado, o en el folclore judío alguien que cuando le preguntas cómo estás, empieza a contárselo. Así que tienes un nudnik al teléfono que te está interrumpiendo durante tu conversación. Así que sabes que si no contestas y tampoco conduces, entonces la gran diversión de conducir a la playa o conducir al parque, al meterte en el tráfico, en un atasco, deja de ser una diversión para convertirse en un sufrimiento. Yo creo que esas restricciones de que no se puede uno alejar de su casa puede proporcionar a una persona el disfrute de lo propio, disfrutar con la familia, disfrutar. Yo no encontraría que ninguna de estas así llamadas restricciones del Sabbat son restrictivas en absoluto. Tengo la impresión de que en otras circunstancias usted no podría hacer todo esto de una forma tan grandiosa como lo hacemos ahora. Si usted se encontrara en circunstancias más precarias, ¿podría llevar a cabo esta comida en cualquier parte? Por supuesto, por supuesto. El Sabbat fue mantenido donde quiera que hubo judíos. Durante el Holocausto, en los años del Holocausto europeo, tenemos historias de gente que durante la semana conseguían un trozo de pan y lo guardaban, lo apartaban y acumulaban, pero solo se lo comían durante el Sabbat. Porque hay mucha verdad en el proverbio que dice que cuanto más preservan los judíos el Sabbat, más les preserva a ellos el Sabbat.